Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo va su día? Siempre me toca este horario después del almuerzo, cuando ya todos quieren dormir. Pero bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible por mantenerlos despiertos. Déjenme comenzar contándoles un poco sobre mí. Soy Kay Adams y no sé por qué me tomó tanto tiempo venir a Steamboat. Vivo en Denver desde el 97 y esta es mi primera visita. Llegué ayer, ya me tengo que ir hoy, pero voy a tener que volver. Realmente es muy bonito por acá. Muchas gracias por recibirme. Por formación, soy trabajadora social clínica licenciada y he practicado como trabajadora social médica por unos 25 años, así que ya tengo mis años de experiencia. Tengo también mi propio negocio llamado Compassion Works. Soy entrenadora y educadora en demencia y de entre todas las enfermedades, me apasiona particularmente la demencia. Fui trabajadora social de cuidados paliativos durante 8 años y medio en Denver y todas las personas que en mi equipo ayudó a cuidar a otras personas en cuidados paliativos vivían en hogares de ancianos, vida asistida o de atención a la memoria. Aparte de mis dos abuelos, realmente yo nunca había estado cerca de alguien con demencia hasta que trabajé en un hospicio. Y estuve en esas instalaciones o comunidades de cuidado trabajando durante 40 horas a la semana por 8 años y medio, completamente inmersa en el mundo de la demencia. Después trabajé para Kaiser Permanente por otros 8 años y medio. Comencé como terapeuta y luego me uní al equipo de la Clínica de Diagnóstico de la Memoria durante 4 años y medio. Así que éramos un equipo especializado en Kaiser para las personas que experimentaban problemas de la memoria o cambios cognitivos. Ellos los eran enviados a realizarse pruebas y hacíamos esta parte como de diagnóstico. Lo hice durante 4 años y medio, así que estaba más como en el frente, en la parte delantera del mundo de la demencia. En el último año y medio que estuve en Kaiser, trabajé en cuidados paliativos como especialista domiciliaria. Ahí conducía por toda el área metropolitana de Denver, así que si tú ya has estado ahí, sabes que esto es un paseo poco agradable, visitando personas con demencia en sus hogares, ayudando con directivas anticipadas, proveyendo mucha educación en eso. Ese era como mi trabajo soñado. Pero lo que realmente me rompía el corazón era cuánta gente necesitaba ayuda, ¿verdad? Esas familias nunca dejaban de usar mi tarjeta. Miles de miembros en Kaiser necesitaban servicios y solo había una como yo. Y la verdad es que eso me mató. Simplemente no podía hacerlo más, ya sabes. Eh, Era como ellos seguían llamando. ¿Puedes venir otra vez a mi casa? ¿Puedes hacernos otra visita? ¿Puedes devolverme la llamada? Porque estoy batallando y no sé qué hacer. Entonces yo realmente no podía con todo y no podía seguir viviendo así. Así que abandoné el barco en el 2018 y me fui y comencé mi propio negocio, Compassion Works, sin saber que una pandemia estaba a la vuelta de la esquina. Y bueno, como todos, tuve que adaptarme. Ahora hago principalmente dos cosas. Trabajo como entrenadora en demencia con clientes alrededor de unos 35 estados y 2 países. Sí, porque la demencia no conoce fronteras. Y trabajo con cuidadores individuales, familiares, amigos, familias de 8 en una llamada, todos tratando de entender qué hacemos con mi papá, qué hacemos con mi mamá, con mi hermana, un cónyuge, la pareja, quien sea, ¿verdad? Así que trabajo con gente de todo tipo en todo el mundo para tratar de ser una luz en la oscuridad, tratando de ayudarles a obtener estrategias y apoyo y educación y recursos. Lo segundo que hago, como les decía, es mucha educación, tanto virtual como presencial. Me encantaría de verdad que se unieran a mi lista de correos. Gracias a que tengo patrocinadores en Denver asombrosos, ofrezco clases gratuitas por Zoom. Cada mes estas clases están abiertas al público, así que por favor inscríbete en esta lista de correo electrónico para que puedas enterarte de estas clases. De todas las enfermedades con las que he trabajado, la demencia ha capturado mi corazón. Y lo voy a decir en voz alta, es un desastre. Es desafiante en todos los niveles, es dura, es larga, es costosa, cambia las relaciones. Y la mayoría de la gente no entiende cómo se desarrollará con el tiempo. Yo trato de apoyar a las personas a lo largo de ese camino. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo no hay necesidad de atravesarlo en soledad. Pero adivina qué, la mayoría lo hace.
¿Cuántos de ustedes se están cuidando principalmente solos? Y es que esa es la norma. Eso lo veo con mucha frecuencia. Ojalá que para quienes están solos, hoy al final de esta conferencia puedan pensar en pedir ayuda. Vamos a entrar de lleno en el tema. Quiero que respondan en voz alta y no te preocupes, no se te va a juzgar ni se te va a calificar. Pero cuando yo te pregunto, ¿qué es la demencia? ¿Qué se les viene a la mente? Algunas de las respuestas que normalmente vienen son pérdida de la memoria, falla cognitiva, aislamiento, cambio cerebral anormal, cambio de personalidad, afasia, ¿verdad? Es decir, cuando el habla se ve afectada, pérdida de audición, ley del hielo. ¿Qué significa eso? Simplemente ya no hablo, ¿verdad? Cambios en la comunicación, comportamiento extraño, cambios de humor o de personalidad, pérdida de uno mismo, pérdida de la función ejecutiva, que ya no sé cómo hacer las tareas. Miren, si ustedes se suscriben a mi lista de correo electrónico, yo doy una clase mensual llamada Más que la memoria, entendiendo el cambio cerebral y la demencia desde adentro. Esta clase dura 90 minutos y profundizamos en todo esto. Hoy es una versión resumida, pero es útil, pues, entender qué es lo que sucede en el cerebro y cómo eso impacta en el comportamiento de las personas. Porque cuando entiendes esto, la compasión viene más fácil. De entre todas las enfermedades, cuando hablo de demencia, siento que ustedes son un grupo educado aquí, pero bueno, la mayoría de las personas dice pérdida de memoria o Alzheimer. Esas dos son las respuestas que más recibo cuando pregunto qué es demencia. Pero la demencia es un trastorno crónico persistente, lo que significa que ocurre con el tiempo y es causada por una o dos cosas. Una lesión en el cerebro, como una caída de una escalera o múltiples conmociones cerebrales, ¿verdad? Estas que te alcanzan más tarde. Y ese tipo de cosas. O también son causadas por una enfermedad en el cerebro, que está tan adentro, ¿verdad? En el cerebro, pero eso es lo que lo está causando. Es solo que somos más longevos y pues por eso lo estamos viendo. Pero yo realmente creo que esto ya era una epidemia antes de que tuviéramos la pandemia, sin duda. Y es que realmente es solamente un término que usamos para describir un conjunto de síntomas, como pérdida de la memoria, deterioro cognitivo y el mal funcionamiento del gobernador social, ese que nos dice lo que es apropiado o no en una situación social, ¿verdad? No es solo una enfermedad específica, así que por eso es mucho más confuso. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de Tipa Snow? Es una de las educadoras líderes en demencia y me formé con ella ampliamente como consultor y formador cuando estuve trabajando para ella durante algún tiempo. Ella creó algo llamado el paraguas de la demencia, una forma de simplificar el concepto de la demencia para que lo podamos entender mejor, ¿verdad? ¿Qué significa este padecimiento? Cuando me entrené con ella alrededor del 2016, en ese tiempo pensábamos que había más o menos unas 120 clases de demencia. Pero en un evento reciente, un neurólogo dijo que hay más de 400 clases de demencia. Obviamente no podemos conocerlas todas, pero sí deberíamos entender al menos las más comunes. Debajo del paraguas de la demencia, las más prevalentes son Alzheimer, demencia vascular, que suele estar relacionado con derrames cerebrales, demencia por cuerpos de Lewy, lo cual es muy común, pero la mayoría de la gente no lo sabe, demencia frontotemporal, que en inglés las iniciales son DFG, y es algo muy interesante porque al hablar de cáncer, cuando alguien dice cáncer, sabemos que hay muchos tipos, ¿verdad? Cáncer de mama, de cerebro, cáncer de pulmón o de próstata, pero todos son cáncer. Entonces todos están debajo del paraguas del cáncer. Por alguna razón, eso nos resulta fácil de entender. Sin embargo, cuando cambiamos a la palabra demencia, decimos, ay, gracias a Dios es Alzheimer, pero no tiene demencia. O gracias a Dios tiene demencia, pero no tiene Alzheimer. Hacemos esta separación cuando en realidad están todos en la misma familia. Es como ir a una heladería con 31 helados de diferentes sabores, ¿verdad? Donde todos son helado, solo que son de diferentes sabores. Entonces, no es una situación de uno o el otro. Todos son parte de la misma familia.
¿verdad? Y hoy vamos a hablar de alguno de estos miembros más a fondo. Una de las que más escuchamos hablar es Alzheimer. Esta es una enfermedad cerebral degenerativa y la causa más común de demencia. Es la séptima causa principal de muerte entre las personas mayores de 65 años en Estados Unidos y algunos años incluso ocupa un lugar más alto. La mayoría de la gente sabe que el Alzheimer afecta la memoria a corto plazo, es decir, las personas hacen las mismas preguntas, cuentan la misma historia, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta de que el Alzheimer afecta con la resolución de problemas, el estado de ánimo, la personalidad, las habilidades de funcionamiento ejecutivo y finalmente la capacidad para tener independencia. Con el tiempo, les quita a las personas esta capacidad de manejar tareas cotidianas. Y eso ocurre porque las células nerviosas y las neuronas en el cerebro que participan de la función cognitiva se van destruyendo o se van atrofiando. Entonces, si tú vienes a mi taller de Zoom, más que la memoria, ahí aprenderás mucho más sobre este tema y pues ahondaremos más en ello. Si quieren saber cifras, aquí les va una trivia. ¿Cuántas personas en Estados Unidos mayores de 65 años viven actualmente con Alzheimer? ¿Qué creen ustedes? ¿2.3 millones, 4.5 millones, 7.1 millones o 10.1 millones? Bueno, pues se van a sorprender porque la respuesta es 7.1 millones. Y eso solo es una de las 300 clases de demencia que hay, ¿verdad? El Alzheimer. Otra pregunta. En los próximos 25 años, ¿a cuánto se proyecta que suba ese número? 13.8 millones, 10 millones, 15 millones, 9 millones. Bueno, pues para el 2030 se proyecta que llegue a 13.8 millones. Una pregunta más. En Estados Unidos, ¿cuántas personas mayores de 65 viven actualmente con demencia tipo Alzheimer? 1 de cada 9, 3 de cada 20, 5 de 30 o ninguna de las anteriores. Bueno, la respuesta es 1 de cada 9 personas mayores de 65 años actualmente vive con Alzheimer. Miren, he pasado mucho tiempo con adultos mayores, así que a veces si estoy en un evento con 300 personas, yo empiezo a contar 1, 2, 3 con mi dedo señalando, porque es un problema enorme. Realmente yo creo que ya era una epidemia antes de la pandemia y la verdad es que esto va empeorando. Así que el Alzheimer en particular, imagínense, 1 de cada 3 personas mayores de 65 años en nuestro país muere de Alzheimer o de algún otro tipo de relacionado con la demencia. O sea, imagínense, nada más, acuérdense, hay más o menos 300 tipos, ¿ok? 1 de 3, eso es muchísimo. Mata más personas que incluso que el cáncer de mama o de próstata juntas, ¿verdad? Y que para el 2031, que realmente pues ya está cerca de aquí, ¿verdad? Necesitaremos al menos 1 millón más de trabajadores de la salud solo para cuidar de las personas que viven con esta enfermedad. Las cifras son muy altas, ¿verdad? Esta es una de las cosas que me motiva en mi trabajo como entrenadora y educadora en demencia, apoyando a familias, y es que casi el 20% de los cuidadores conyugales mueren antes de que la persona que tiene la enfermedad. Usualmente, ¿saben por qué? Porque lo hacen solos. Ahí están trabajando todos los días, dando lo mejor de sí mismos, tratando de mantener todo bajo control y sin ningún tipo de apoyo. Yo quiero cambiar eso si es posible. Pero vamos a comenzar con la demencia vascular. ¿Alguien aquí conoce a alguien que tenga demencia vascular? ¿Alguno de ustedes? Ok. Bueno, pues de todos los tipos de demencia, esta puede ocasionar realmente un cambio radical. Y es que a menudo es causado por un accidente cerebrovascular, es decir, en español un derrame cerebral o una embolia. Y dependiendo de dónde impacte o qué tan severo sea, una persona podría o no tener demencia. Puede tener solo problemas leves o puede tener síntomas significativos, como quedar en una silla de ruedas, no poder comunicarse, tener afasia, o hasta volverse completamente dependiente hasta la muerte, que hey, eso puede ser muchos años después, ¿verdad? La demencia vascular causa problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio y la memoria.
puede aparecer después de que las arterias que se bloquean interrumpen el flujo sanguíneo al cerebro, ¿sí? Esto puede manifestarse como una molestia menor. Algunas personas solo pierden sus llaves o se olvidan dónde se estacionaron, cosas así, pero al final del día logran seguir funcionando. Sin embargo, otras personas pasan de estar completamente normales a tener un derrame grave y ya no pueden alimentarse. O sea, no se pueden ni vestir, no pueden comunicarse, es todo un paquete completo, ¿verdad? Los derrames también pueden cambiar radicalmente la vida de una persona, y es que dependiendo de dónde golpean, pueden traer agitación, confusión, dificultad para organizar pensamientos, es decir, resolver tareas, ¿verdad? O decidir qué hacer. Es realmente algo difícil para ellos porque la gente dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se empieza esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago ahora? Tratando de buscar que les demos las respuestas constantemente, ¿verdad? Hay inquietud, incluso depresión. También en ocasiones se pierde el equilibrio, ¿verdad? Entonces la gente empieza a tambalearse y eso incrementa el riesgo de las caídas. Es un gran problema para el cuidador de personas que tienen demencia. Se presenta apatía, depresión, porque imagínate, si tu vida ha cambiado drásticamente como resultado de un evento médico de este tipo, ¿verdad? La gente se deprime mucho y, ¿sabes? Se vuelven apáticos. La apatía significa que simplemente ya no me importan las cosas que antes me emocionaban o me alegraban, ya no me importan, ¿sí? Y este es un síntoma muy, muy difícil de soportar para los cuidadores porque tú piensas, uy, pero si vinieron los nietos, o sea, ¿qué onda? Siempre le gustaba ver a los nietos, se ponía muy feliz. Y la persona simplemente responde como, ok, me voy a dormir, ¿verdad? Hay otro tipo de demencia que también escuchamos hablar mucho, pero la mayoría de la gente está confundida o no sabe qué es. Demencia por cuerpos de Lewy, que es el término técnico y oficial en medicina, también conocido como demencia tipo Lewy, suele pasar desapercibida o mal diagnosticada, aunque en realidad es el segundo tipo más común de demencia progresiva. Es causada por depósitos anormales de proteínas llamados cuerpos de Lewy, que se acumulan en el cerebro, y estos afectan el pensamiento, la memoria y el control motor. Es decir, ya la movilidad se va perdiendo, ¿verdad? Provoca un declive progresivo y de las capacidades mentales. Uno de los primeros síntomas son las alucinaciones visuales. A menudo, no sé por qué, pero las personas ven animales o personas que no están ahí. Podrían decirte, hey, no te sientes ahí, ahí están los niños, ¿verdad? O podrías entrar en una habitación y ellos empiezan a gritar, hey, se van a salir los caballos. Entonces, incluso alguien durante la conferencia mencionó que había alguien que había dicho, ahí hubo un canguro en el cuarto. Eso fue nuevo para mí, pero esas cosas pasan, ¿verdad? Las personas con Parkinson, por ejemplo, pueden desarrollar esta enfermedad, demencia tipo Lewy, en etapas ya muy avanzadas. La enfermedad a menudo se manifiesta con alucinaciones visuales y auditivas, ¿verdad? También pueden escuchar que alguien está ahí o gente que les hable o incluso táctiles, ¿verdad? Cuando ellos sienten que alguien los está tocando o pueden hasta oler cosas que no existen. De repente tú puedes estar tranquilamente en tu casa y ellos empiezan a gritar, fuego, fuego, vámonos, vámonos, porque hay fuego. Y eso es aterrador, ¿verdad? Se convierte en un caos. Entonces, la demencia tipo Lewy también afecta el movimiento. Las personas se vuelven un poco más rígidas y temblorosas. Es un poco parecido a lo que pasa con el Parkinson, lo cual las hace más propensas a las caídas y eso, pues como todos sabemos, conduce a más complicaciones. De hecho, Robin Williams trajo conciencia nacional sobre esta enfermedad. A él le habían diagnosticado Parkinson, ¿verdad? Pero tras su muerte, en la autopsia se reveló que tenía demencia tipo Lewy y su esposa compartió en una entrevista después de que él falleció que él dormía ya en una habitación separada cuando él se quitó la vida. ¿Por qué? Porque se movía violentamente mientras dormía, la golpeaba, la pateaba y él ni siquiera se daba cuenta de esto. Ese es un síntoma muy conocido, pero lamentablemente ellos nunca supieron que él tenía esta enfermedad. Otros síntomas de la demencia tipo Lewy son, como dijimos, alucinaciones visuales, pero también trastornos del movimiento,
disfunción del sistema nervioso autónomo, es decir, que empieza a fallar la presión arterial, el pulso, incluso la digestión, hay sudoración, problemas cognitivos, confusión, falta de atención, dificultades visuales y espaciales. ¿Qué pasa con esto? Que ellos no saben determinar o juzgar la distancia entre las cosas, ¿verdad? Quisieran bajar un escalón y no saben qué tan lejos está, o pueden, no sé, traen un vaso en sus manos, lo quieren poner en la mesa y al final lo dejan caer, pero no es a propósito, es que simplemente no saben dónde están en relación con las cosas, ¿verdad? Tienen esta dificultad espacial. Problemas del sueño, especialmente el trastorno del sueño, que en inglés las iniciales son REM, donde las personas se mueven bruscamente mientras duermen, o sea, muy bruscamente. En la clínica solíamos preguntar a las familias, ¿aún duermes en la habitación con la misma persona, con tu pareja? No sé. Y si ellos decían no, les preguntábamos por qué. Y es que muchas veces esta respuesta tenía todo que ver con el trastorno del sueño, ¿verdad? El REM. Y esa información nos ayudaba con ese diagnóstico. Otro síntoma es la depresión o la apatía, o hay atención fluctuante. Yo siempre digo que la demencia es una especie de montaña rusa, pero de todos los tipos de demencia, el tipo Lewy es la más brutal de todas las montañas rusas, porque algunos días tu persona puede ser completamente casi normal, hablarle normalmente, funcionar como de costumbre. ¿Y qué pasa? Que tú comienzas a pensar en ti mismo, ¿verdad? Ay, esos mugres doctores son unos matasanos, se equivocaron en el diagnóstico, mi familiar es una persona funcional, está actuando tal cual, no está batallando para nada. Y entonces tus esperanzas se elevan. Pero luego, a la hora siguiente o al día siguiente o en los próximos 3 días de la semana, resulta que tu familiar o tu persona con demencia está fuera de órbita, ¿verdad? Se fue para Marte. No tiene ningún sentido. Entonces, ellos ya no pueden descifrar qué pasó a dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y es un desastre porque tú dices, pero ¿cómo si lo estaban haciendo bien hace un día, 2 días, qué sé yo? Y luego, pues resulta que otra vez tu corazón se rompe y en fin, es un ciclo devastador, ¿verdad? Para las personas cuidadoras con las que yo trabajo en torno a esta enfermedad, de verdad que no es broma lo que viven. Es en términos de duelo una constante emocional montaña rusa. De verdad es que es un problema muy, muy serio. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, pues a menudo este tipo de demencia puede pasar por alto durante varios años, ¿sí? Y esto pues es porque se detecta solamente 2 o 3 años después de que ya la estás padeciendo. La demencia tipo Lewy y la demencia frontotemporal se diagnostican erróneamente con frecuencia. Y es que hay que reunir esas piezas en el momento oportuno con la persona adecuada. Sí, hay muchos factores. Hablemos ahora de la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal o FTD por sus siglas en inglés es un grupo de trastornos cerebrales que además es poco común. Afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal, estas áreas del cerebro que son responsables de la personalidad y el comportamiento y también del lenguaje, especialmente los lóbulos temporales izquierdos, ¿verdad? Donde se concentra la mayor parte de las habilidades de almacenamiento y el lenguaje. Ahora, la demencia no causa pérdida de audición, ¿ok? Pero sí afecta la comprensión. Aquí va un ejemplo. Miren, si ustedes me hablan en un idioma que no entiendo, ¿verdad? Digamos español, ¿verdad? Siempre que no sea taco o burrito, porque esas palabras sí me las sé. Pero bueno, yo podría estar escuchando con atención, tratando de seguirte, pero no puedo entender lo que me estás diciendo. Y eso es lo que siente una persona con demencia. Ellos te oyen, pero no pueden procesar lo que estás diciendo. Y es que no es una pérdida auditiva, es un fallo en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Es como si les hablaras en ruso. Para ellos no tiene sentido, no les entra, no procesa. Eso pasa mucho. La demencia frontotemporal, como dijimos, se diagnostica mal con mucha frecuencia. Mientras que el Alzheimer afecta más a las mujeres que a los hombres, y eso la verdad es que no sabemos por qué, pero ataca a 2/3 de las mujeres y 1/3 de los hombres. Esta enfermedad suele atacar a personas mucho más jóvenes, entre los 40 y los 65 años. Además, tiende a afectar más a los hombres que a las mujeres. Así que imagínense, si un hombre de 50 años
comienza a actuar extraño y va al médico, el doctor muchas veces va a asumir que tiene estrés, que es depresión, que es alcoholismo o que está consumiendo alguna sustancia, ¿verdad? Ellos no van a decir, ay, creo que Fred tiene demencia frontotemporal. Eso no va a pasar. Entonces puede tomar de entre 5 hasta 7 años para obtener un diagnóstico correcto. Y ¿sabes qué? En ese tiempo, tristemente, las familias se destruyen, ¿verdad? La vida de esa persona cambia totalmente. Yo he tenido clientes que perdieron su matrimonio, por ejemplo. Hay personas que pierden sus empleos porque comenzaron a acosar sexualmente a sus compañeros de trabajo, fueron arrestados e incluso perdieron la custodia de sus hijos. Todo porque la demencia frontotemporal pasó desapercibida y es que requiere muchas pruebas cognitivas. Y bueno, también esto es un poco de mi sesgo personal, ¿verdad? Por haber trabajado tanto tiempo en una clínica de la memoria, yo sí creo de verdad que uno necesita conseguir información colateral de las familias, ¿verdad? Con aquellas personas que están cercanas al paciente, porque algunos de estos pacientes pueden parecer totalmente normales en una prueba cognitiva, pero sin embargo están haciendo cosas gravísimas, ¿verdad? Podrían estar visitando sitios ilegales, de pornografía, qué sé yo, ¿verdad? Cosas impensables que a lo mejor en su sano juicio ellos nunca hubieran hecho. Y que además, cuando están en las pruebas durante la evaluación, ellos abiertamente nunca lo van a decir. Ujú. Entonces, estas porciones del lóbulo se encogen, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y estas porciones del lóbulo se atrofian. Y según en qué parte del cerebro se vean afectadas, esos síntomas y el comportamiento van a variar, ¿sí? Algunas personas pierden su filtro social. Yo recuerdo una vez un hombre que entrevisté en una clínica que, bueno, miren, aunque principalmente hablé con su hija, resulta que él era así un señor súper correcto, muy pulcro, muy acicalado, era organista de una iglesia y el señor vivía solo en un departamento, en un edificio muy alto en Denver. Y de pronto los vecinos le hablaban a su hija para decirle lo que estaba pasando con el señor, ¿verdad? Con su papá, que lo habían encontrado tal vez en ropa interior, en los pasillos, o solo en calcetas, tirando basura, ¿verdad? Jugando a echar tiros con la basura. En fin, ella no podía creerlo, de verdad, pero es que este señor tenía demencia frontotemporal. También otra mujer me contó que su mamá se mudó desde California para vivir con ella y bueno, después de 5 años viviendo juntas, un día, no sé, X, salieron al restaurante y la hija fue al baño. Entonces, cuando ella regresa, su mamá resulta que ya estaba sentada con un total desconocido y además estaban hablando cosas raciales, ¿verdad? De una forma completamente inapropiada. Y eso no era típico de la señora, pero es que su filtro social había desaparecido. Eso es la enfermedad hablando, ¿verdad? La gente ya no puede distinguir entre lo que está bien y lo que no. Es devastador, de verdad. Entonces, las personas con demencia frontotemporal pueden decir o hacer cosas impactantes. Digamos que a nosotros vas manejando y se te cruza alguien en el tráfico. A lo mejor tú y yo podemos pensar incluso algo como, pobre muchacho, se me metió, le voy a aventar el carro, ¿verdad? Pero no actuamos según ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro lóbulo frontal nos dice, hey, 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 reporte de policía, el seguro del carro, mala idea, ¿verdad? Entonces, si esa parte del cerebro está dañada, simplemente ya no hay freno, ¿verdad? Y eso es muy común con las personas que padecen de demencia frontotemporal. Otro síntoma que también es muy difícil para los familiares es la pérdida de la empatía, la pérdida del juicio y la inhibición. De tal manera que tú puedes estar entregándote por completo como cuidador, dejando tu trabajo o haciéndolo todo tú solo, pero tu ser querido, ¿qué crees? Te va a decir, ay, pero ¿qué tienes? ¿Por qué estás de mal humor todo el tiempo? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Por qué estás tan cansado? Entonces es lo único que recibes, ¿verdad? Esas frases de tú no haces nada. Ellos simplemente ya no tienen la capacidad cognitiva para ponerse en tu lugar. ¿Y qué sucede? Uno se enoja porque pues tú te estamos sacrificando nuestra vida, ¿verdad? Y eso duele, pero es que no hay esa empatía. Otro síntoma importante es la apatía, ¿sí? Que no es lo mismo que depresión, ojo, ¿verdad? La apatía significa que ya nada nos importa. Por ejemplo, a mí, yo amo la música en vivo,
amo viajar, amo a mi hijo, me encanta Colorado, amo los perros. Entonces, cuando hay apatía, tú podrías traerme todas esas cosas y a mí ya no me va a importar. Ujú. Es como si me dijeras, hey, mira, me gané $10 millones en la lotería. Y yo, ok, pásame la sal. ¿Sí? Ese tipo de reacciones es porque hay apatía, pero es muy diferente a una depresión que es tratable. ¿Sí? Cuando hay apatía es un síntoma que realmente desafía, ¿verdad? Dentro del hogar. Y esto sucede en los diferentes tipos de demencia. También hay comportamientos irritantes, digamos, esos aplausos constantes, los golpeteos, el andar deambulando sin rumbo, estas acciones que son repetitivas y que realmente son muy difíciles de redirigir. La demencia frontotemporal también causa antojos, ¿sí? Especialmente por dulces y carbohidratos. Digo, son cosas que a mí me gustan, pero ellos generan o desarrollan hábitos alimenticios muy extraños. Hay gente que solo quieren comer galletas o solo prefieren comer papas fritas, ¿verdad? O también hay gente que intenta comer cosas que ni siquiera son comestibles. Y bueno, por supuesto, hay problemas de lenguaje. El habla puede quedar totalmente destruida cuando se afecta el lóbulo temporal izquierdo. ¿Sí? Algunas personas tienen enormes dificultades para entender cualquier cosa hablada o escrita. De hecho, el caso de Bruce Willis visibilizó esto hace unos años, cuando su familia anunció que tenía un tipo de demencia llamado afasia progresiva primaria, que en sus siglas por inglés son PPA. Y esta es una forma de demencia frontotemporal. ¿Sí? Hoy en día el hombre ya no puede hablar, ¿verdad? Hablemos brevemente sobre la encefalopatía traumática crónica, o el CTE por sus siglas en inglés. Esta probablemente hayas escuchado hablar de ella o que está asociada con jugadores de fútbol americano profesional o universitario o con los boxeadores. Es causada por traumatismos craneales repetidos, empezando por los más pequeños, ¿sí? A veces desde bebecitos los estamos como sacudiendo a los niños muchas veces. ¿Y qué pasa? Que podrías tener múltiples conmociones cerebrales en la cabeza que luego de 10, 20 años te empiezan a resonar y podrían ocasionar una demencia. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, pues uno de los síntomas claves es y que además es muy grave porque resulta que este síntoma es la agresividad, ¿sí? Imagínate, si tú estás lidiando con un hombre de 2 metros, de 130 kilos, ¿verdad? Que tiene este tipo de demencia y que además se vuelve agresivo, es peligrosísimo, ¿verdad? ¿En qué instalación lo van a aceptar? ¿Quién lo va a cuidar? Es un gran desafío para las familias y también para las comunidades de cuidado porque da miedo, ¿sí? Hay un término que se llama anosognosia y esto es cuando la persona no sabe que está enferma. Según Chipa Snow, el 50% de las personas con demencia, incluso en una etapa temprana, ellos no tienen idea de que algo anda mal. Y no me refiero a la negación, me refiero a que literalmente ellos no tienen conciencia de su condición. Pero el 50% de las personas que sí están conscientes de su condición suelen estar ansiosos, enojados, sienten que su cerebro ha sido secuestrado, sienten que están perdiendo la razón. Y a eso se le llama anosognosia, ¿sí? Es una palabra griega que significa sin conocimiento de la enfermedad. Realmente ellos no pueden ver que algo está cambiando. Y eso es distinto que la negación, ¿sí? Porque para poder tener negación hay que tener cierto tipo de reconocimiento, ¿verdad? Tienes que reconocer que algo está pasando para poderlo negar, aunque sea en una parte chiquitita, ¿sí? Mira, te voy a dar un ejemplo. Digamos que descubro un bulto en mi pecho. Voy al médico, me hacen estudios y me dice el doctor, ¿sabes qué? Creemos que es cáncer, necesitas una mastectomía, una quimio, radiación. Ellos me hacen el plan de tratamiento, me dan las formas para llenar y me dicen, bueno, ya podemos comenzar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a mi casa, meto esos papeles en un cajón, no le digo nada a nadie, ¿verdad? Eso es negación. Sé que algo está mal, pero no quiero enfrentarlo. Eso es la negación. Porque para negar algo primero tienes que reconocerlo al menos un poco en algún nivel. Pero con la anosognosia, no importa cuánta evidencia muestres a la persona. Podrías incluso grabarles un video, ¿verdad? De tu ser querido haciendo algo inusual
Y ellos jurarán que ese video fue alterado, que ellos no son, que fue Photoshop, qué sé yo, culparán a la tecnología, ¿verdad? Ellos van a jurar que nada está mal. Y eso es un déficit cognitivo, ¿verdad? No es que sean tercos, no es que haya rebeldía, es un daño cerebral. Y este es uno de los temas centrales de mi trabajo como coach. Este tipo de demencia causa muchísimos conflictos familiares porque las familias intentan mantener a salvo a su ser querido y la persona con demencia dice, ¡ay! ¿Qué haces? No te necesito. Tú eres mi hija, no mi jefa, déjame en paz. Entonces realmente ellos no están entendiendo, ¿verdad? Que tú los quieres cuidar. La demencia afecta profundamente las relaciones. Mucho, mucho más que cualquier otro tipo de enfermedad. Absolutamente. Mira, cuando mi papá murió de cáncer, él seguía siendo mi papá, ¿sí? Él me reconocía, podíamos hablar, bromear, recordar juntos, podíamos relacionarnos igual que siempre, ¿verdad? Pero con la demencia es diferente, porque tu ser querido empieza a desaparecer mientras todavía está aquí. Entonces ellos ya no pueden estar ahí para ti como solían hacerlo. Y bueno, pues con todos estos cambios cerebrales, todo se impacta muchísimo. Eso trae muchas emociones y especialmente para los cuidadores. Ujú. ¿Qué pasa con las emociones en los cuidadores? Bueno, pues hay culpa, hay remordimiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué podría sentir remordimiento o culpa? Por perder la paciencia, ¿verdad? A veces cuando decimos, ay, ya basta, ya te lo dije, no me preguntas otra vez, apenas son las 10 de la mañana y ya estás preguntando, ¿verdad? Ese tipo de reacciones que tenemos. Y luego el remordimiento, porque simplemente no eres un robot, simplemente no puedes. No estamos hechos para hacer eso todo el día sin parar, ¿verdad? Hay tristeza, hay duelo, hay depresión, porque estás perdiendo a tu persona, estás perdiendo a tu pareja, tu mejor amigo. Has perdido esa conexión como solía ser. Hay un duelo continuo, aunque la persona esté viva. Y mira, es un tema de duelo de principio a fin, ¿sí? Yo lo digo por mi experiencia en el hospicio y cuidados paliativos. Realmente creo que estamos mal. Creo que estamos enseñando mal a nuestra cultura a pensar que solo se sufre después de perder algo, ¿sí? Después de una muerte, después de un divorcio, cuando se va el último hijo. Pero nuestro cerebro no funciona así, y mucho menos nuestro corazón. El duelo empieza mucho antes, y eso es importante. Yo trabajo con gente para que se recuperen, ¿sí? Para ayudarlos a atravesar durante ese periodo de tiempo, ya que tenemos que afrontar esas pérdidas en el camino. Hay enojo. ¿Por qué podría aparecer la ira en escena? ¿Por qué nos podríamos enojar? Por frustración, porque no puedes obligarlos a hacer lo que deben de hacer, ¿verdad? Y esto no es, lo puedes pensar, es que esto no es lo que me propuse para la jubilación. Tengo escasez, me falta algo, me faltan cosas, ¿verdad? Hay muchos porqués y hay muchos por qué yo, por qué mi familia, por qué mi ser querido, ¿verdad? Porque esta no es la vida que yo me imaginaba. Nos abrumamos. Por cierto, soy un gran amante de los perros, por eso tengo estas diapositivas con perros. Mira eso, me encanta. Pobrecita mi perrita está abrumada porque la dejé con un nuevo cuidador. A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten abrumados regularmente? ¿Sabes por qué? Adivina. Porque la enfermedad sigue cambiando y no hay un manual para eso. Es una enfermedad que sigue y sigue y sigue y ninguna persona la vive igual. Hay más de 300 o 400 tipos de demencia, ¿te acuerdas? Ok. El resentimiento, sobre todo si eres la única persona cuidando, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? No me lo merezco, no debería ser yo quien haga todo esto, yo no me inscribí para ser la cuidadora de mi hermano. Y pues a veces te toca hacer el malo, ¿verdad? ¿Alguien aquí tiene familiares que pudieran ayudar, pero no lo hacen? Sí, ¿verdad? Yo creo que casi todos. Casi siempre recae en una sola persona y estadísticamente suele ser la hija. Aunque haya 6 hermanas o una nieta, incluso por aquí mencionaron a una nieta de 26 años que lo está haciendo sola. Hay miedo, hay soledad, ¿verdad? Terminas preguntándote, ay, ¿qué va a pasar después? ¿Y qué tal si se cae? ¿Qué voy a hacer si se muere dormida? ¿Voy a poder dormir toda la noche? Sí, hay mucha soledad, mucho miedo alrededor de esta enfermedad. Hay soledad social y este es un problema inmenso, ¿sí? En la pandemia,
Todos aprendimos que el aislamiento mata más que las enfermedades del corazón o el alcoholismo, ¿verdad? Las personas aisladas murieron más rápido, ¿verdad? A un ritmo más acelerado, porque no estamos hechos para estar solos, porque estamos diseñados para vivir en comunidad. Entonces, los cuidadores de personas con demencia son las personas que yo conozco que viven más aisladas en este planeta, porque su mundo se vuelve diminuto. No pueden ya ni siquiera darse un baño de 5 minutos, porque no saben qué va a hacer su familiar en esos 5 minutos, ¿sí? Por eso yo predico mucho sobre crear una comunidad de cuidado y te lo hago hincapié, ¿verdad? Porque yo no quiero que termines así, completamente solo. Hay un duelo anticipado. ¿Qué es eso? El duelo anticipado es un dolor emocional. Es la tristeza que aparece mucho antes de la muerte. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo este duelo, ¿verdad? Y hay quienes te van incluso a decir, ay, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Mira, tu hermano sigue vivo. Y tú piensas, pues sí, pero mi hermano ya no es mi hermano, ya no es la persona que yo conocía. O ya no es mi esposa, ya no es mi pareja, mi hermana, ¿verdad? Ya no es la misma persona. Ese duelo anticipado es como perderlos de a pedacitos, ¿verdad? Poco a poco. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es una pérdida ambigua, ¿verdad? También ese es otro término que a lo mejor no conocías, pero así se le llama, pérdida ambigua. Y fue creada por la psicóloga Pauline Boss. Y esta aplica a muchas situaciones, pero particularmente en el caso de la demencia, porque nuestra persona sigue aquí físicamente, incluso podría estar sentada a un lado tuyo en un sillón, pero ya no es la misma persona, ya no es la misma mamá, o padre, o hermano, o hermana, pareja, abuela que conocías, ¿verdad? Es como que ellos están en su propia burbuja, en su propio mundo. Y a veces puedes alcanzarlos, a veces puedes como que entrar en esa burbujita, pero la mayoría del tiempo no. Entonces, dependiendo del grado de demencia que padezcan, nos va a dejar muy solos, la verdad. La semana pasada, tuve una sesión de coaching con un hombre que está casado durante 64 años, ya lleva con su esposa, y me dijo, que sabes que estoy casado, pero a la vez no. Me siento como un tercero en mi propia casa. Si mi esposa habla con alguien, es con ella misma. Y así es todos los días. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Y la verdad es que no sabemos. Es muy, muy difícil. Así de ambigua es esta pérdida. Te voy a dar otro ejemplo. Y lo uso con mucha frecuencia porque creo que es muy relevante. Digamos que tú vives en una calle con 10 casas, ¿sí? En 9 de esas casas hay al menos una persona cuidando a alguien enfermo. Pero esas personas no tienen demencia, ¿sí? Sin embargo, tú vives en la única casa con una persona que padece demencia. Adivina qué va a pasar. Bueno, pues estas otras 9 familias van a querer venir a darte consejos con muy buenas intenciones, pero esos consejos no te van a servir, porque ellos no entienden que tú no puedes ni siquiera tomarte un baño de 5 minutos sin preocuparte. Cuando ellos te dicen, ay, pero deberías estar agradecida, ¿aún tienes a tu mamá? Mira, la mía se murió el año pasado. Y tú piensas, ajá, ven a vivir a mi casa, ¿verdad? Ponte en mis zapatos por 24 horas y dime si debería estar feliz. Por eso yo siempre digo, encuentra a tu tribu. Encuentra a las personas que te entiendan, ¿verdad? Que sepan lo que estás viviendo, que puedan ponerse en tus zapatos. Ahora, lo que sabemos sobre la demencia es que puede cambiarlo todo, ¿verdad? Nuestro cerebro controla todo, controla la memoria, emociones, lenguaje, el juicio, el movimiento. Cuando la demencia entra en escena, pues tiene el potencial de cambiarlo todo. No es algo que una persona pueda controlar, pero es engañoso porque algunos días pueden hacer cosas y otros días ya no. Lo más difícil es que no siempre es algo consistente. Seamos honestos. A ver, si ayer tu esposo pudo echar a andar la lavavajillas, ¿verdad? Usó los platos perfectamente y hoy se queda ahí sin hacer nada, viendo la lavavajillas y no saber qué hacer, ¿tú qué vas a pensar? No, pues me está manipulando, está haciendo un flojo, quiere que yo lo haga todo, ¿verdad? Y es que estos pensamientos nos atraviesan de forma automática. ¿Por qué? Porque, pues, es lógico. O sea, ¿cómo si ayer lo hiciste bien y hoy no puedes? Es una reacción humana.
Sin embargo, la verdad es que no se trata ni de flojera ni de manipulación. Se trata de un fallo cerebral. Ayer su cerebro podía conectar los pasos. Hoy no puede. Y tal vez mañana sí pueda otra vez. Esa inconsistencia vuelve loco a cualquier cuidador. Pero automáticamente tendemos a pensar de forma negativa. Otra cosa que tenemos que aprender es a comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos con alguien que vive con demencia? ¿Por qué? Porque cuando el cerebro cambia, nuestra forma de comunicarnos también debe de cambiar. Porque sabes que ellos están haciendo lo mejor que pueden con el cerebro que tienen, ¿sí? ¿Y qué crees? Tú también, ¿sí? No es lo mismo para todas las personas. Entonces, incluso si conoces a 20 personas que tienen 70 años y padecen de Alzheimer, no hay 2 personas que pasen por el camino igual que cualquier otra, ¿sí? La demencia no es una enfermedad mental, pero sigue habiendo mucho estigma. Y lamentablemente así es, pero es muy real, es muy difícil, la gente necesita apoyo. Vamos a tener una dinámica, nos vamos a agrupar en pareja y vamos a compartir alternadamente, ¿sí? La pregunta será, ¿cómo ha cambiado tu relación con tu ser querido a causa de la demencia o de otra enfermedad grave? Bueno, pues las historias compartidas fueron muy significativas e interesantes y permitieron que emergieran distintos temas de relevancia, ¿verdad? Seguramente así fue con ustedes. Un tema común que escuchamos fue la pérdida de la pareja, la amistad, y con eso viene el aislamiento social y la carga emocional. Y es que sí, ¿verdad? Cambia todo. Tú no firmaste para esto y sin embargo estás aquí. Otra de las cosas que escucharon, y es que estoy segura que muchos asumieron el rol de cuidadores sin haberlo planeado, ¿verdad? O tal vez lo eligieron, pero de cualquier forma eso nos cambia a todos, ¿verdad? Algo importante fue la inversión de roles, convertirse en el padre o la madre de tu propio padre o madre. Entonces, eh, eso es muy duro, especialmente cuando la enfermedad erosiona su identidad. Tú ya no quieres convertirte en su mamá, pero sin embargo lo haces. Quieres seguir siendo su hija y no puedes. Es una inversión dolorosa de los roles, ¿verdad? Todo cambia, incluso la relación contigo mismo y cómo te relacionas con las otras personas. Eso también cambia. Una de las personas en el público nos compartió algo que no se habló mucho, en mi caso, ha sido ver cómo los amigos hombres de mi esposo se alejan. Solo algunos de ellos están lo suficientemente cerca de él como para mantener esa relación ahora. Así que creo que hay una pérdida de sus amigos en su mundo. Ahora él está solo conmigo o con las chicas. Sí, ¿verdad? Eso pasa mucho. Los hombres suelen relacionarse entre sí a través de la acción y los intereses compartidos. Entonces, cuando la enfermedad cambia a alguien, pues incomoda y muchos de sus amigos ya no saben cómo seguir conectados. Eso genera mucho resentimiento para el cuidador. Aunque tratemos de entenderlos, esas cosas pasan, ¿verdad? Alguien más nos compartió, con mi mamá es incómodo ver cómo sus amigas dejaron de visitarla o cómo se comportan raro con ella. Ya no saben cómo relacionarse, les incomoda ver lo lenta que camina, pensar que estará así solo por un tiempo, y entonces preguntan hasta cuándo, o la tratan como si fuera de cristal. ¿Qué come ahora? ¿Y qué se hace en esto, verdad? Ese tipo de cosas. Exactamente. Aquí entra mi prejuicio personal, ¿sí? Vivimos en una cultura que niega la muerte. Preferimos hablar de Botox antes que el hecho de que todos vamos a morir. Pero nadie nos enseña cómo estar presentes, no hablamos de eso, no enseñamos cómo acompañar a alguien en su declive. Necesitamos clases, no solo sobre cómo mover físicamente a alguien, sino sobre cómo mover su corazón, cómo estar con alguien hasta el final. Miren, yo tenía un título de grado en psicología, un máster en trabajo social. Había trabajado ya por 20 años en distintos roles de consejería antes de entrar a un hospicio y aún así, nunca tuve una sola clase sobre muerte y duelo. Realmente yo nunca había estado al lado de alguien que se estaba muriendo, hasta que llegué al hospicio y fue el hospicio quien me enseñó. Fue como obtener 10 doctorados, pero en la vida real. Y ya ni siquiera juzgo a las personas que no saben cómo estar presentes, porque honestamente no les enseñamos. Y esto debería ser una clase. Así como nos enseñan a mover a nuestro familiar, ¿verdad? Con seguridad. Deberían enseñarnos también cómo mover su corazón, cómo acompañar a alguien emocionalmente hasta el final. Yo siempre estaré agradecida por mis años de entrenamiento en el hospicio, porque saben que esa formación
nadie me la puede quitar. Pero como cuidadores es una carga más que no deberíamos tener. A veces tenemos que entrenar a nuestros propios amigos y familiares a cómo estar presentes, cómo te pueden ayudar, ¿verdad? No deberíamos hacer eso, pero a veces toca. Otro testimonio fue, siento que la gente solo ve a mi esposo a través de lo que fue. No ven por lo que yo estoy pasando cada día y piensan que todo está bien. Incluso lo dicen, oh, todo está bien, porque pudieron tener una charla sobre el clima o sobre cualquier otra cosa trivial, ¿verdad? Con la que él se sienta cómodo. Mira, a estas personas les llamamos showtimers, ¿verdad? Son ellos como unos espectadores. Las personas con demencia a menudo se lucen en lo social. ¿Qué pasa? Que ellos pueden hablar perfectamente sobre el clima, sonreír y parecer completamente normales, ¿verdad? Completamente bien. En inglés hay un término que le llaman chit chat, que son estas conversaciones chiquitas, ¿verdad? Y hay unas conversaciones, un chit chat social, ¿verdad? Que suele quedarse hasta etapas muy avanzadas en la enfermedad. Pero con ellos, en ese tipo de conversaciones, tú no puedes profundizar, no puedes hablar de temas reales, ¿sí? Y esa es una de mis más grandes frustraciones en la vida. Hablamos mucho sobre la enfermedad, pero mi enfoque es, ¿qué hay de ti? ¿Cómo estás tú? La verdad es que ustedes son mis héroes. Y no lo digo por quedar bien, ¿eh? Si leen mi libro, ahí van a darse cuenta de que lo digo en serio. Los cuidadores son mis héroes, especialmente quienes cuidan a personas con demencia. Porque es un tipo de duelo muy único, muy desafiante, y muchas veces no somos buenos para pedir ayuda. Ni siquiera la pedimos. Pero a veces tenemos que preguntarnos, ¿y yo qué? ¿Quién me va a preguntar cómo estoy yo? Porque yo también estoy aquí, este es un problema y yo soy parte de él, ¿verdad? Yo también importo, a mí también me está afectando. Entonces, como dice Tipa Snow, cuando una persona tiene demencia en su cerebro, todos los que están a su alrededor viven con demencia también. Mira, te voy a compartir una lección personal de duelo y perspectiva. Todo depende desde dónde estamos mirando. No solo lo que miramos, sino el ángulo desde donde estamos viendo. ¿Estamos mirando desde arriba, desde abajo? ¿Con qué ojos estamos viendo? Aunque mi papá no tenía demencia, fue uno de mis más grandes maestros en cuanto a perspectiva. Y hay una historia de eso en mi libro, lo puedes leer. Yo solo llevaba 6 semanas trabajando en un hospicio. Antes de eso, yo venía de trabajar en correccionales juveniles con adolescentes de lo más complicado que puedas imaginar, ¿verdad? Durante 10 años estuve ahí en las correccionales con estos chicos. Y de pronto me encuentro en un hospicio sin ningún tipo de entrenamiento, totalmente abrumada, y además nunca había visto morir a alguien, excepto pues mis abuelos, ¿verdad? Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, nunca había sido trabajadora social médica, y justo cuando llevaba 6 semanas en el hospicio, mi papá fue diagnosticado con cáncer terminal. Él murió a los 6 meses. Desde entonces yo digo, hubiera preferido leer 100 libros sobre muerte y duelo que perder a mi papá. Eso me rompió por completo. Hay un duelo anticipado, ¿verdad? Los cuidadores viven este duelo anticipado porque están perdiendo a su persona poco a poco, sin saber cuánto durará ese proceso. Y es como una despedida lenta que nunca termina. Yo no sabía lo que era el duelo anticipado. Cuando mi papá murió, me hizo sentir completamente destrozada. Y es que este era un concepto que yo no conocía antes. Así que estaba ahí, como una loba aullando, tirada en el suelo, llorando sin parar, casi hasta que se me salían los ojos. Él perdió 80 libras en 6 meses. Yo subí 30, tratando de llenar el vacío antes de que siquiera dejara este mundo. Fue tan duro que no puedo ni describirlo. No solo estaba lidiando con mi propio duelo, sino que también era una trabajadora social novata en un hospicio, viendo morir a diario a la gente y cosas de ese tipo. Y bueno, mi papá murió en el 2002, pero hoy creo que fue mi mayor maestro, porque si no lo hubiera perdido tan temprano, mi corazón no se habría abierto como lo hizo. Ahora, no sé cómo es el duelo para otra persona, pero sí sé que hoy tengo una mejor idea después de haber perdido a alguien que amo tanto. Sé del dolor físico durante el duelo. Sé cómo afecta emocional, psicológica y espiritualmente. Sé que es una emoción muy profunda. Para mí, el amor y el duelo
son las dos emociones más poderosas. Y eso no es ciencia, eso es mi opinión personal. Pero aún así, gracias a la perspectiva, hoy puedo decir, estoy agradecida. Estoy agradecida de haber tenido esa lección tan temprano, de haber aprendido a acompañar a quienes están muriendo. Estoy agradecida de poder apoyar a sus familias, porque yo ya pasé por ahí. Mi mamá acaba de morir en diciembre. Ella tenía demencia, así que también tuvo el apoyo del hospicio, y esta vez fui yo quien recibía el cuidado. Y ahora, con esta nueva perspectiva, yo puedo decir, cuando mi papá murió, sabía quiénes éramos todos. No tenía demencia, él dormía 20 horas al día, si quieres, pero porque estaba débil, ¿verdad? Sin embargo, nos reconocía a todos. Yo no pensaba que perder a mi papá a los 73 años fuera un regalo. No pensaba que fuera afortunada. Pero ahora, después de trabajar tanto con la demencia, sé que sí lo era. Realmente fue un regalo. Porque pudo relacionarse con nosotros hasta el final. Y ese no es el caso de las personas que tienen demencia, especialmente por los cambios en la capacidad de las personas para comunicarse con otros, ¿verdad? Ellos ya no se comunican de la forma en que solían comunicarse. Por eso quiero que vayamos a través de esta sección sobre las herramientas útiles para comunicarnos con personas cuyo cerebro está afectado por la demencia. Ustedes ya mencionaron hoy algunas de ellas, como los elementos físicos, apoyos visuales, y todo esto que les diré es complementario a lo que ya hemos mencionado. El número 1, adapta tu ritmo al suyo. Recordemos que la mayoría de las personas ya no pueden procesar la información tan rápido, ¿sí? No logran expresar las palabras con rapidez, simplemente no pueden. Por eso, nosotros tenemos que bajar el ritmo. Necesitamos ir más despacio. De verdad, se trata de usar claves visuales y conceptos, ¿sí? Es decir, menos palabras. Especialmente nosotras como mujeres, ¿verdad? Nos encanta hablar y decir cosas con mucho detalle. Hay que verificar si entienden, porque lo que sucede, y eso es algo que menciono mucho en la clase de memoria, es que en las primeras etapas de la demencia, las personas se pierden de al menos una de cada 4 palabras que decimos, ¿sí? Al menos una. Entonces, por ejemplo, miren, voy a decir algo en voz alta, es una frase simple, pero voy a eliminar una palabra de cada 4, ¿sí? Vamos a ver qué sucede y a ver si ustedes pueden adivinar lo que estoy diciendo. Imagina que yo te digo, a menos que alguien, una cantidad de nada va. ¿Pudieron identificar qué quise decir? A ver, una vez más. A menos que alguien, una cantidad de nada va. Es difícil, ¿verdad? ¿Alguien lo reconoció? Bueno, pues aquí les va la frase. A menos que alguien se preocupe mucho por algo, nada va a mejorar. Y esa es una frase muy famosa del Dr. Seuss en el Lorax, ¿verdad? Ese es uno de los cambios típicos en el lóbulo temporal. Entonces, esto ocurre especialmente cuando están en una etapa mediana de la demencia, puede ser 7, 10 años, donde ellos no entienden la mayoría de lo que decimos, ¿sí? No es una falla auditiva, como decíamos, sino es la comprensión. Empieza a fallar la capacidad de comprender. Ellos ya no pueden seguir una conversación, no pueden leer algo con atención, no pueden seguir una serie de televisión porque no entienden la trama. Por eso es importante verificar su comprensión, ¿sí? Cuando tú les das una indicación, tú puedes decir, mi vida, ¿me puedes repetir con tus palabras lo que te acabo de decir? Y entonces ahí tú vas a identificar los vacíos, ¿verdad? Vas a identificar qué partes fueron las que ellos captaron de todo lo que le dijiste. Y eso es una señal para ti, para que sepas cuándo hay que ajustar la comunicación, ¿sí? Otra herramienta es hacer pausas, ¿verdad? También ayuda con esta situación a hacer unas pausas largas, la respiración, mejorar el ritmo al hablar. Es como cuando estamos rezando. Dios, ayúdame a atravesar esto. ¿Sí? Tú tienes un ritmo, tienes un tono, modulas tu respiración y eso ayuda. Entonces, el ritmo al hablar, sabemos que hay funciones que se retienen más en el cerebro, ¿verdad? Por más largo tiempo, especialmente en el lado derecho del lóbulo temporal, como la música, la oración, el ritmo, el canto. No sé si han visto esta película Alive Inside, Vivo por Dentro, en español. Bueno, pues hay personas que no pueden hablar, ¿verdad? Que no pueden hacer tareas básicas, pero sin embargo pueden cantar y empiezan a cantar canciones de cuando eran adolescentes o cuando estaban en sus 20s.
Y eso es porque el lado derecho retiene estos recuerdos musicales, incluso cuando el izquierdo, donde está el lenguaje, ya no funciona. Así que nosotros podemos usar esto como una herramienta terapéutica. Otra técnica es la escucha reflexiva, ¿sí? En inglés hay unas iniciales que es PLWD, People Living with Dementia, que en español viene siendo las personas que viven con demencia. Una de las dificultades más comunes que ellos enfrentan es para encontrar palabras. Entonces dicen cosas como no puedo, no me sale, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Empiezan a batallar con estas cosas. Entonces no logran encontrar la palabra que buscan para aquello que quieren hacer o decir. Entonces, en lugar de que nosotros les completemos las frases automáticamente o decirles qué es lo que creemos que ellos quieren decir, lo mejor es repetir lo que ya dijeron, ¿verdad? Tal vez así ellos pueden como reconectar, agarrar otra vez del hilo de lo que iban a decir y encontrar las palabras por ellos mismos. Porque tal vez no puedan, y ahí es donde tú puedes intentar ayudarlos a adivinar. Por ejemplo, si te dicen, ay, es que estoy buscando algo que, ¿cómo era? Sí, con lo que pasas por ahí, ¿sabes? Y entonces, ¿cuál es la tendencia? Intervenir de inmediato, ¿verdad? Tratar de resolverlo. Pero lo importante acá es practicar la paciencia. Y es que este tipo de situaciones nos van a dar muchas oportunidades para practicar, ¿verdad? Entonces podríamos decir algo como, estás buscando, ¿verdad? Dejando ese espacio para que ellos puedan completar la oración. También podrías decir como, ¿sabes para qué sirve esto que estás buscando? Inténtalo, ¿verdad? Porque lo que queremos es ayudarles a tener éxito cuando no pueden encontrar las palabras y hay que darles las mejores condiciones posibles para lograrlo. Una frase muy útil en ese momento podría ser como, ¿es esto? Y le muestras aquello que tú crees que están buscando, ¿verdad? O le dices, o es esta otra cosa. Y ahí empieza, es como una especie de cacería del tesoro, ¿sí? Donde hay que descubrir qué es ese algo. Pero aquí lo importante, recuerden, es darles una línea, una pista, algo que los acerque a la orilla, que los ayude a expresar lo que quieren decir, ¿verdad? Lo mejor que puedan. Otra pregunta muy útil puede ser como, a ver, cuéntame más sobre eso. Algo como tipo, hey, ¿cuál es la cosa que se pone en la otra cosa? ¿Eso que se pone para que funcione? Y tú así de, ¿la llave? Entonces tú le das la oportunidad, ¿verdad?, de traducir sus pensamientos en lenguaje. Hay un término que se llama circunlocución. Esto quiere decir que hay dificultades para encontrar palabras. El verano pasado hablaba sobre esto y recuerdo que iba a quitar unas malas hierbas, hacer algo en jardinería por el césped, pero no podía recordar el nombre de la herramienta. Y pues bueno, aunque mi vida dependiera de ello, no podía decirle a mi hijo cómo se llamaba esa cosa, pero tú sabes lo que usas para lo de las hierbas que quitamos en la entrada, ¿sí sabes? Entonces, en una mente normal tú podrías decir la podadora, pero simplemente las palabras no vienen, aunque la tengamos justo al frente. Y pues bueno, lo que buscamos es hacer un gran rodeo, ¿sí? Alrededor de aquello que estamos buscando, de la palabra que necesitamos. Por eso necesitamos ayudar a cerrar este círculo, a que haya menos rodeo, ¿sí? Eso es una buena técnica. Otra clave en la comunicación son las señales visuales. Estas son muy, muy importantes. Si estoy sentada con la persona a la que cuido y quiero que beba agua, bueno, pues puedo levantar mi propio vaso y beber primero, ¿verdad? Como a modo de mostrarle lo que debería de hacer. Yo no necesito decir nada. Con suerte eso le va a dar una referencia, pero como mencionaban antes, los gestos sencillos, así como ven, ¿verdad? O vámonos. Las pausas para procesar. Estas ayudan mucho en el cerebro porque le dan más oportunidad a que pueda actuar. Entonces, hay muchas claves que podemos utilizar, pero en su lugar usamos demasiadas palabras. Y esos centros del lenguaje del cerebro se ven afectados. Como ya les decía antes, menos palabras y más señales visuales, ¿verdad? Estos pueden proveer ciertos ajustes simples en nuestra vida, pero que hacen que se procese mejor la información en el cerebro. Te aseguro que si haces esto vas a tener mejor suerte. Sin embargo, lo que muchos hacemos y lo que ya les decía, especialmente como mujeres, es que hablamos mucho. No estamos acostumbrados a decir cosas con menos palabras. Decimos algo como, hey Linda, ¿sabes? Esta noche tal vez quieras salir a caminar.
O, ¿sabes? Escuché también que las aguas termales de por aquí están bien padres. No sé si quieres hacer eso o te gustaría cenar y que luego hiciéramos algo diferente, algo que no hemos hecho antes. O bueno, o las dos cosas. También podemos hacer las dos cosas. Nos vamos de un lado a otro, ¿verdad? Eso hacemos como generalmente las mujeres. O tal vez tu pariente, tu familiar te va a decir, sí, va, pero ni siquiera está consciente de cuál pregunta te está respondiendo, ¿sí? Porque todavía está procesando lo primero que le dijiste. Y cuando tú ya vas en la tercera opción, no, menos palabras, por favor. Es una situación muy difícil para nuestros cerebros porque hablamos de esta manera con todos los demás, excepto con la persona con demencia. Especialmente cambiar constantemente de tema o de pregunta, eso es agotador para la persona que padece demencia. La mayoría de los cuidadores con los que trabajo no se levantan con el tanque emocional lleno. Ellos apenas tienen un poco de energía para comenzar el día. Así que por eso hablamos de usar un lenguaje simple, directo, sin infantilizar a tu paciente. Hablamos de usar palabras sencillas, así como lo harías con un niño pequeño, pero sin ser condescendiente, ¿sí? Acá la idea es darles la mejor oportunidad de entenderte, ¿verdad? No uses una jerga ni conceptos complejos. Y si no te están entendiendo, replantea lo que dijiste. Tal vez otra palabra encienda esa chispita que necesitan en su cerebro, ¿verdad? Eso pudiera marcar la diferencia. Ahora, ¿cómo lidiamos con las preguntas repetitivas? Bueno, pues también depende del tipo de pregunta, ¿no? Porque si te preguntan algo relacionado, por ejemplo, con una fecha, un evento especial, digamos, hey, ¿cuándo vamos a ir a almorzar? Entonces tú podrías aprovechar y responder, mira, aquí está en el calendario, tener una pista visual, ¿verdad? En verdad se trata más de cómo calmar tu sistema nervioso con todos estos recursos, porque la repetición no es voluntaria, ocurre porque el hipocampo está siendo devastado por la enfermedad. Recuerda eso, ellos no pueden evitarlo. Ellos preguntan una y otra vez porque no pueden retener la información. Entonces ahí es donde nosotros podemos usar esos apoyos visuales. Tener algo visible como un calendario o una nota frente a ellos puede ser la gran diferencia, nos va a ayudar muchísimo. Algo como, sí, olvidé, no lo había leído, me dijiste que estaba aquí, ¿verdad? Entonces, eso en vez de ansiedad le va a dar seguridad y al contrario, va a reducir esa ansiedad que a veces ellos mismos sienten. No sé si podríamos evitar enojarnos. Miren, yo trabajo con personas en este tema y la verdad es que la gente está muy, muy enojada. Y me encanta lo que ustedes dijeron sobre eso, porque el enojo es una emoción humana. Todos las tenemos, ¿verdad? No siempre podemos evitar sentirla, pero sí podemos aprender a responder en lugar de reaccionar. Y podemos trabajar en alcanzar, ser más compasivos, incluso con nosotros mismos, ¿verdad? En lugar de castigarnos por ello. Porque no siempre llegamos en nuestro mejor estado emocional. Yo pensaba que tenía una paciencia infinita hasta que un día me descubrí gritando, ¡ya salte de ahí! ¡Vamos a llegar tarde a la escuela! Y fue como, wow, ¿quién es esa mujer? ¿Verdad? Eso me mostró que hasta las personas más tranquilas tienen un límite. Una estrategia que ayuda es hacer preguntas simples de sí o no. En vez de preguntas complicadas, ¿sabes? Esto puede ayudar mucho si tú ofreces unas opciones que son claras. Por ejemplo, ¿prefieres pescado o carne? Punto. ¿Sí? Es mucho más fácil que llevarlos a un restaurante donde hay 25 opciones en el menú, donde ellos están súper abrumados por el ambiente y no pueden decidir. Ahora también recordemos que hay un tipo de comunicación que es no verbal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los campos visuales de las personas cambian cuando tienen demencia. Entonces no siempre es útil ponerse directamente frente a ellos. A veces es mejor ubicarse ligeramente como a un lado dentro de su campo visual. Eso va a ayudar a que te vean y se orienten mucho mejor. Cuando hacemos contacto visual, también nuestro lenguaje corporal importa mucho. ¿Sí? Pregúntate, ¿estoy transmitiendo amenazas sin querer? ¿Cómo es mi postura cuando estoy molesta con ellos? Porque ellos pueden captar tu tono de voz o tus gestos, aunque no estén entendiendo tus palabras. ¿Sí? Por ejemplo, tal vez ellos estaban preparando un café, ¿verdad? Querían hacer un gesto amable, poner la cafetera y sin querer, en vez de usar café, pusieron jabón. Bueno, ¿qué va a pasar? Que tu cocina va a estar llena de espuma. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionaríamos en esa situación? Perdemos la paciencia, ¿verdad? Entonces, resulta que hasta gritamos.
¿qué demonios estás haciendo? Ya te dije que no tocaras esto, bla, 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 ¿verdad? Uno despotrica en enojo, ¿sí? Ellos detectan que estás enojado, pero recuerda que ellos no saben por qué, y mucho menos saben que está conectado con su comportamiento, ¿sí? Y es que este tipo de reacción no ayuda para nada. Creo que es mejor si usamos el tacto. El tacto les da una seguridad emocional y es una herramienta poderosa, ¿sí? Ese tacto suave, tal vez tomarles de la mano o poner una mano así con delicadeza sobre su hombro, eso puede ser mucho más calmante para la persona, ¿verdad? Para todos en realidad. Una ligera presión sobre el hombro les va a transmitir, hey, estoy aquí, estás a salvo, tranquilo, no pasa nada. Porque eso realmente puede ser muy reconfortante. Y especialmente cuando caminan con dificultad, ¿verdad? Si tienen poco equilibrio. Ese toque les va a ayudar con ese equilibrio físico que están necesitando y también les va a dar esa seguridad emocional, como ya se los decía. El ambiente y las reuniones familiares es importantísimo y también es parte de nuestro duelo, ¿verdad? Porque muchas veces las familias dicen, ay, mira, a mi mamá le encantaban las reuniones familiares. En Navidad, de hecho, era la temporada favorita, que viniera toda la gente, toda la familia y todos en casa, pero ahora solamente quiere estar en su habitación. Entonces yo les explico, a ver, si solo puede captar una de cada 3 palabras y hay varias conversaciones ocurriendo al mismo tiempo, eso es simplemente demasiado para ella, ¿verdad? Ellos prefieren aislarse, desaparecer. ¿Por qué? Porque se agitan. Incluso podrían gritar, ¿verdad? Ya cállense, ya es suficiente, basta. ¿Por qué? Porque están demasiado abrumados. En esos casos, lo mejor es reducir la cantidad de personas o tal vez dividir los encuentros en grupos más pequeños. Puede que también tengamos que modificar algunas tradiciones, ¿verdad? Entonces, eso resulta en una situación dolorosa porque representa otra forma de duelo. Pero, en verdad, esas multitudes se vuelven abrumadoras para quienes ya no pueden seguir el hilo de lo que está pasando a su alrededor. Por eso los animo a que, como dijo Tipa Snow, y es cierto, que con la demencia los errores ocurren todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que los cuidadores tienen muchas más oportunidades para practicar la paciencia. Es simplemente eso, ¿verdad? Aunque no siempre lo logremos, yo lo sé. Miren, yo cuidé a mi mamá durante los últimos 5 años de su vida y la amaba profundamente, pero hubo momentos en los que yo también perdí la cabeza. Y si alguien debería saber mejor cómo actuar soy yo, ¿verdad? Miren, trabajo en esto, soy experta, así que no debería haber excusas, pero de igual manera caí en lo mismo. A veces le decía a mi mamá, ay mamá, ya para, no seas ridícula, ¿verdad? Y no le decía desde la razón, sino desde el agotamiento emocional. Hay que reconocerlo. A veces decimos, no está siendo racional y es que simplemente yo no soy un robot. Nadie lo es, tú tampoco lo eres. Y hay que evitar interrumpir o apurar a la persona porque cuando uno se siente presionado, el cerebro no funciona igual. Entonces todos queremos trabajar con el cerebro que tienen ahora, ¿verdad? No contra él. Si una persona se frustra, pues valida sus sentimientos. Por ejemplo, muchas veces escuchamos a alguien decir como, hey Linda, quiero irme a casa. Ya vámonos, ya quiero irme a la casa. ¿Y cómo reaccionas tú? ¿Qué le respondes a Linda? Mira, ¿quieres una galleta? Mira, o sea, tratas de desviar la atención hacia otra cosa, ¿verdad? Y yo, la verdad es que nunca he conocido a una Linda que te diga, ah, sí, de verdad, quiero galleta. Al contrario, ese estado va en escalada emocional. No funciona porque simplemente tú no estás conectando con lo que Linda siente, ¿verdad? Con lo que tu familiar siente, en este caso. Yo lo comparo con estar en la fila de atención al cliente. Y el empleado simplemente está mirando su teléfono. Ni siquiera te presta atención. Tú no vas a calmarte solo porque te ignoran, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo que pasa aquí. En lugar de tratar de redirigir abruptamente su atención o lo que está preguntando o necesitando, tú podrías decir, ah, ¿te quieres ir a la casa? Ok. um, ¿En qué lugar, desde qué lugar estás pensando? ¿A qué parte de la casa quieres ir? ¿Cuál era tu comida favorita cuando vivías ahí? ¿Verdad? Porque a lo mejor ya no están en su casa, están en un asilo, están en una casa, en un hospicio, entonces ellos se quieren ir a su casa y tú tienes que como que poco a poco hacerles notar que tú estás atendiendo a su necesidad, ¿verdad? Quieres irte a casa,
de en qué lugar de tu casa quisieras estar, qué estás pensando, dónde vas a estar, cuál es tu comida favorita. Recuerdo que me contaste una historia sobre eso. ¿Qué tal? Ajá. Es como suavemente transicionar. En realidad no estamos hablando de una dirección específica, estamos hablando de una necesidad emocional, sentirse seguro, ¿verdad? Sentir que pertenece a algún lugar, como si fuera una paloma mensajera buscando su hogar, ¿sí? Y si seguimos en esa ruta, en ese hilo, ¿verdad? Quizá también podamos agregar o decir, ¿verdad? Ay, sí, esas galletas que hacías olían delicioso, puedo recordar cómo olían. Hey, ¿y qué te parece si mejor caminamos un poco? Y entonces, como les decía, la idea es validar sus emociones. Ahora, es importante que también te tomes un descanso. Mi intervención favorita como madre no es castigar, sino tomarme un tiempo fuera yo. En mis 15 años y medio como mamá, yo nunca he mandado a mi hijo al rincón por más de 5 veces. Pero yo he salido de la habitación cientos de veces. Yo le digo, mira, voy a salir, no me sigas, volveré cuando esté más tranquila. Y a veces son 5 minutos, otras veces llega a ser hasta 1 hora. Entonces tómate un descanso si lo necesitas. Y de verdad, no sientas culpa por eso. Reconocer el dolor compartido a veces es simplemente decir, ¿verdad? Lo siento. Mira, siento que sea tan difícil, siento que estés sufriendo, lamento lo que estás pasando, yo también estoy sufriendo. Siento que este padecimiento haya llegado a nuestras vidas, ¿sí? Esto no es la jubilación que habíamos imaginado. Utiliza lo que ya sabes acerca de las personas, sus gustos, sus preferencias, para dirigir esas conversaciones y actividades. Mira, mi papá, él no tenía demencia, pero si lo hubiera tenido, por seguro, hubiéramos hablado de deportes, porque a él le apasionaba y le encantaba el fútbol universitario. Él solía jugar para Nebraska y amaba hablar de eso. Esos temas siguen siendo puertas abiertas para la conexión. Entonces, fomentar actividades sencillas. Tal vez antes hacían rompecabezas de 1000 piezas. Bueno, pues hoy pueden hacer un rompecabezas de 24 piezas. Aún así sigue siendo un rompecabezas y ellos pueden hacerlo. O tal vez les encantaba cocinar, ¿verdad? Y eran extraordinarios en la cocina. Bueno, pues hoy en día podrán ayudarte a hacer una gelatina, ¿verdad? Agregar el agua o revolver la gelatina, qué sé yo, pero de modo que ellos puedan seguir disfrutando, solo que de una manera mucho más simple. Hay un concepto, la rosquilla y el hoyo, y esto no es otra cosa más que enfocarte en lo que aún pueden hacer. Deepa Snow dice, la rosquilla y el hoyo, si tú nunca has oído hablar de esto, el hoyo representa todo lo que ha cambiado y la demencia ha robado esas cosas, ¿verdad? Los cambios en las relaciones, los cambios en la memoria, los cambios cognitivos, los cambios en el funcionamiento ejecutivo, lo cual necesitamos hacer duelo por ello. Pero, ¿qué pasa con lo que aún queda? ¿En qué podemos enfocarnos? ¿Qué son las cosas que podemos seguir celebrando? ¿En qué podemos seguir centrándonos y estar agradecidos? Eso me lleva a las formas en que podemos tratar de mantenernos saludables. ¿Qué podemos hacer para mantener el bienestar como cuidadores? Porque una de las cosas con las que mayormente batallamos en este departamento es que tratamos de cuidar a todos, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Así que número 1, desconéctate de las preocupaciones improductivas. Tratar de cuidarnos a nosotros mismos es desconectarnos de preocupaciones improductivas. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues simplemente nos ponemos a darle vueltas a algo, ¿sí? Estás piense y piense y piense sobre algún tema y realmente es una preocupación que no produce nada, ¿verdad? Que no conduce a ninguna acción. Al contrario, cuando hay preocupaciones productivas, estas nos van a llevar a una acción, a hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque si no, simplemente vamos a hacer un círculo vicioso. Y entonces nos llenaríamos de ansiedad. Y la verdad es que, ¿quién no ha lidiado con ansiedad aquí? Todos, ¿verdad? Pero el cerebro no funciona bien cuando estamos ansiosos. Entonces tratemos de no preocuparnos más de lo necesario. Hazte esta pregunta. ¿Mi preocupación es productiva o no? Por ejemplo, pensar si hay suficiente comida en tu casa, ¿es útil? Pues hasta cierto punto puedes decir que sí, porque entonces vas al supermercado y lo resuelves, ¿cierto? Pero quedarte despierta hasta la madrugada o quizá toda la noche pensando en el peor escenario, eso no es útil. Eso solamente te va a agotar mentalmente. Hay problemas que se pueden resolver, pero los pensamientos improductivos solo van a drenar tu energía.
tu energía mental, emocional, física y hasta espiritual, ¿sí? Podemos practicar algo que se llama la atención plena o el mindfulness. Yo no hablo de sesiones largas, pudiera ser incluso solo 1 minuto, pero aquí la idea es enfocarse y estar presentes, ¿verdad? Porque si podemos enfocarnos en una sola cosa, que eso es el mindfulness, evitaremos estar ansiosos, rumiando sobre el pasado o ansiosos por el futuro, ¿verdad? O desconectarnos con el ahora. Yo sé que no es fácil, especialmente con nuestras mentes tan saturadas, pero podemos practicar en bloques de 10 segundos, ¿sí? E ir aumentando a 30 segundos y así sucesivamente, tal vez 1 minuto o 2. Eso nos va a ayudar a calmarnos, a hacer respiraciones profundas, que como cuidadores es algo que nos puede ayudar muchísimo, de verdad. Algunas personas con las que trabajo practican la terapia de gritos y salen ellos a gritar. Se salen, ¿verdad?, del centro. ¿Por qué? Porque estamos en un área rural y ellos salen y gritan, ya no puedo más. Por algunos minutos están constantemente gritando y cuando regresan, ellos pueden retomar su trabajo como cuidadores. Solo tienes que practicarlo, así que pues eso te va a ayudar a tener los pies bien sobre la tierra y eso va a ser por tu propio bien. Crear nuevos hábitos o crear una estructura, eso también nos puede ayudar muchísimo. Esta serie de rutinas simples que podemos empezar a crear o hábitos que nos den un poco más de estructura. Por ejemplo, hacer ejercicio con 15 minutos al día, porque tal vez ese sea el único tiempo que tienes. Meditar o leer por unos minutos. Eso puede ser algo inspirador, ¿verdad? Al despertar. Hay gente que reza. Tal vez puedas planear una salida, tomar un café, o tal vez puedes hacerlo con una amiga. Aquí la cosa es salir de casa porque te lo mereces, ¿sí? Programar una actividad en la agenda. ¿Y por qué? Porque si no lo anotas, al menos yo, si no lo anoto, no lo haces, ¿verdad? Para mí, si no está en mi agenda, no funciona. Y si no te colocas primero tú en tu lista de prioridades, nunca te vas a atender. Eso conduce al agotamiento y el agotamiento en los cuidadores, especialmente a quienes cuidan personas con demencia, de verdad que no es broma, ¿eh? Es algo muy serio. Los niveles de ansiedad, depresión, pérdida del sentido personal, abuso de sustancias e incluso la muerte son muy altos, son altísimos. Entonces, el cuidado personal no es broma. Y sé que hablamos de esto todo el tiempo, pero es vitalmente importante. Enfóquense en la gratitud. Mi mamá era la persona más agradecida que yo he conocido. Estuvo sin comer los últimos 57 días de su vida, que eso fue algo muy particular. Nunca había visto algo así en todos los años que he trabajado como cuidadora en cuidados paliativos. Y aún así, ella era la persona más feliz que yo he conocido en este planeta. Ella le agradecía a cada cuidador por las visitas. Si salía el sol, celebraba. Si llovía, también agradecía. Ella estaba agradecida simplemente por todo, sin importar lo que fuera. Desde entonces, yo trato de seguir su ejemplo y siempre fui más como del tipo de ver las cosas o ver el vaso medio vacío, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero ahora intento ver el vaso más lleno. ¿Saben por qué? Por honor a ella, porque mi mamá y mi papá estuvieron en esas condiciones y han sido mis maestros. Hoy, por ejemplo, pensé que esta mañana sería difícil, pero no lo fue. Así que, ¡yay! Puedo celebrar eso. Fue mejor de lo que esperaba. Eso fue algo por lo que pude estar agradecida. Utilicemos el humor como una herramienta de regulación emocional. Miren, durante la pandemia, yo sobreviví gracias a la comedia. Yo veía repeticiones de Robin Williams, veía a Carol Burnett hasta las 4 de la mañana a veces. No había mucho más que hacer, ¿verdad? Pero esa técnica es algo que yo uso mucho porque pues trabajo con personas muy estresadas, dentro y fuera del país. Muchas veces están llorando durante nuestras llamadas. Están en duelo y yo estoy ahí con ellos, están abrumadas. Entonces, pues para poder sostenerlas emocionalmente, yo también necesito ese equilibrio. Por eso veo muchos videos en YouTube que me hacen reír. Y es que el humor alivia el dolor, aumenta el alcance de oxígeno en el aire, estimula los pulmones, activa los músculos, libera endorfinas. Es algo muy saludable, ¿verdad? Es como una medicina natural. Nos ayuda a combatir el estrés y posibles padecimientos incluso. Probablemente hasta fortalece el sistema inmune, no lo sé bien. Pero siempre habrá comediantes, ¿verdad? Así que busca algo que te haga bien, algo que te haga reír. Haz espacio para lo que te hace bien. La próxima semana voy a pasar un fin de semana con mis amigas. Una de ellas es Jenny y es amiga mía desde que estábamos en 5º grado. Ella es la persona que más me hace reír en este mundo. Y vamos a estar juntas 2 noches. Y la verdad es que
Ya sé que me van a doler las mejillas de tanto reírme, pero esa anticipación de estar ahí es algo muy positivo y me da energía para todo el resto de esta semana. Pero bueno, también ten cuidado con las distracciones que no son sanas. A veces buscamos distracciones temporales, ¿verdad? Comida, alcohol, redes sociales. Hay una distracción que últimamente estoy atorada con eso y ha sido el Facebook Market, porque me acabo de mudar y bueno, estoy buscando muebles. No sé, eso es lo mío. Cada quien tiene lo suyo. Lo importante aquí es notar qué tipo de distracción estás usando, ¿verdad? Y pregúntate, ¿te está nutriendo o te está drenando? Como les decía, yo estoy constantemente en Facebook Market, lo admito, y a veces lo uso como una forma de evasión o de negación, pero bueno, en el momento es una buena solución. Yo sé que muchos buscamos distracciones temporales, pero lo que realmente necesitamos es estar con los pies sobre la tierra y contar con las personas que nos apoyen. Tenemos que aceptar lo que no podemos controlar. Si estás acompañando a alguien que tiene una enfermedad terminal, como ocurre con cualquier forma de demencia en etapas avanzadas, entonces sabes que no puedes cambiar el diagnóstico, ¿verdad? No podemos cambiar la enfermedad, pero sí podemos cambiar cómo respondemos, qué habilidades adquirimos, qué tipo de apoyo buscamos, porque no podemos cambiar el destino, pero sí el recorrido. Y cuando sentimos que perdemos el control, solemos tratar de controlar aún más. Y eso casi siempre nos explota en la cara. Así que no pongas todo en una sola canasta, no pongas toda la responsabilidad en una sola persona. Lo mencionaron antes, ¿verdad? Cuando solo una persona se encarga del cuidado principal, no funciona. En mis 25 años de experiencia, nunca he visto a una persona sola cuidar a alguien con demencia hasta el final, ¿sí? Sin que ocurra alguna emergencia o algún evento inesperado. Sobre todo en las etapas medias y finales, estas son increíblemente demandantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay incontinencia del intestino o la vejiga, la persona ya no puede sentarse, caminar o hablar, no puede alimentarse ni vestirse sola, no puede girarse de la cama. Una sola persona no puede sostener eso durante tantos años. Así que ya mejor empieza a buscar apoyo, ¿sí? Encuentra a tu tribu. Es el momento de pensar en tu red de personas. ¿Quién más te puede ayudar? No tiene que ser siempre un familiar. Eso sería lo obvio, pero bueno, también puedes hacer una lista mental o por escrito, tal vez, no sé, tu estilista, algún cajero del banco, una vecina que sea amable, alguien de tu iglesia, no sé, invita a personas de diferentes áreas de tu vida que puedan ayudarte con el cuidado, ¿verdad? Y miren, aprender a pedir ayuda realmente es una fortaleza, no es una debilidad. Y yo sé que eso va en contra de la cultura en la que hemos sido criados. Pero en el hospicio me enseñaron mucho acerca de esto. Cuando ya no puedes controlar nada más, todavía puedes pedir ayuda. Y eso tiene un valor inmenso. Pero ¿qué nos impide pedir ayuda? ¿Verdad? Vamos a hablar de esto. ¿Qué te ha impedido pedir la ayuda que necesitas? ¿Cuáles son tus barreras? ¿Te da vergüenza? ¿Quieres proteger la dignidad de tu ser querido? Puede ser que sí, ¿verdad? A lo mejor miedo a exponer la situación. ¿Crees que los demás están demasiado ocupados, verdad? Que no puedes interrumpirlos, no sabes a lo mejor qué pedir exactamente. Podría ser que estás tan abrumado que ni siquiera sabes por dónde comenzar. A lo mejor no pides ayuda porque hay un costo económico, ¿verdad? Piensas en contratar a alguien y dices, ¿cómo si es tan caro? Tener temor, a lo mejor de traer desconocidos a tu hogar. A lo mejor tu ser querido no se adapta bien con las personas nuevas. Y recuerden, es que fuimos educados para hacerlo todos solas, ¿verdad? A no pedir ayuda, a ser independientes, especialmente en la parte como del matrimonio, ¿sí? Tú sabes, hacemos estos votos de en la salud y en la enfermedad, cuando en realidad es que, pues, no sé, todos necesitamos ayuda. ¿Por qué nomás no podemos pedir ayuda? ¿Por falta de tiempo? ¿Verdad? A veces dices, sí, sí, ya voy a pedir ayuda, pero te ocupas tanto de tantas cosas durante el día que terminas agotada y nunca pediste ayuda, ¿verdad? Pero pedir ayuda es crucial y la vamos a necesitar, así que no lo dejes para más adelante. Hazlo ahora. Quitar ese mono de la espalda y aprender a pedir ayuda, aceptar la ayuda es fundamental, es porque esta enfermedad es muy larga. Sí, en el caso del Alzheimer, la duración desde el diagnóstico hasta el fallecimiento puede tardar hasta entre 7 y 11 años, dependiendo de la fuente. Algunas personas viven 1 o 2 años, otras hasta 20 años. Cada caso es distinto. Mire, mi papá murió 6 meses después de su diagnóstico.
Solamente fueron 6 meses, pero fueron 6 meses brutales. No fueron ni 6 años ni 16 meses. Por eso necesitamos superar el orgullo y entender que pedir ayuda es una fortaleza, es un músculo que se puede ejecutar. Una manera de construir una red de apoyo es tan simple como invitar a alguien a tomar un café. ¿Por qué? Porque así pueden ser ustedes tres, tu familiar, esta persona y tú, y poco a poco introducirlo, ¿verdad? Esa persona puede comenzar a conocer a tu ser querido y generar esa confianza. Tal vez no haya un diagnóstico formal aún. Muchas familias están atravesando esas situaciones difíciles, ¿verdad? Porque todavía no hay un diagnóstico oficial. Entonces no puedes explicarlo, pero no dejes que eso te detenga, porque si estás viendo que ya hay cambios cognitivos, lo más probable es que haya una demencia en curso y las cosas van a seguir cambiando, así que necesitas ayuda. Y puedes decirlo. No hace falta tener todos los papeles firmados para pedir apoyo. ¿Sí? Utiliza las herramientas prácticas que existen, ¿verdad? Haz una lista de tareas con las que has identificado que a lo mejor necesitas ayuda. Puedes anotarlas, tomarles una foto o incluso usar plataformas gratuitas. Yo he descubierto unas muy útiles. Una de ellas es caringbridge.org y la otra es lotsofhelpinghands.org. Estas páginas te permiten crear calendarios para organizar tareas. ¿Sí? Digamos que tienes 25 personas en tu vida que pueden ayudarte, digamos, a ir al supermercado o cortar el pasto o simplemente alguien que se quede un ratito con tu ser querido para que tú te puedas dar ese respiro. Bueno, pues esas personas pueden anotarse en esos calendarios virtuales y tomar turnos, ¿verdad? Tal vez alguien de ellos puede ayudarte con esas cosas. No esperes 5 años para introducir a personas nuevas con tu familiar. Entre más pronto se acostumbren a ver caras nuevas, menos resistencia habrá después, ¿sí? Pero si te esperas cuando ya está muy avanzado el problema, 4 o 5 años con la enfermedad, eso será mucho más difícil para tu familiar a que se adapte a esos cambios. Yo fui entrenada para usar este sistema cuando trabajaba en el hospicio y también cuando nació mi hijo Eli. Y si alguien me decía, ¿necesitas niñera un día? Mira, puedes avisarme. Pues yo rápidamente anotaba su nombre, su número. Si alguien más me decía, sí, si necesitan alguna cena caliente un día, en lo que estás aquí, pues con tu bebecito, yo te puedo ayudar, yo te puedo llevar la cena, no te preocupes. Pues rápidamente lo escribía. Miren, durante 30 días mis amigos trajeron comida a casa. Y no porque mi pareja y yo no lo pudiéramos cocinar, sino porque yo aprendí a decir que sí. 5 amigos de nosotros cuidaron a nuestro hijo gratis durante 6 años. Y creo que pagué niñera como 1 o 2 veces. ¿Saben por qué? Porque aunque tenían nietos, no vivían cerca, o algunos de ellos nunca tuvieron nietos, así que ellos podían apapachar a mi hijo y era una situación donde todos ganaban. Sí, Eli creció creyendo que esas personas eran sus tíos o sus familiares, que era como una familia arcoíris, ¿verdad? Que aunque no eran parientes sanguíneos, los llamábamos, ¿verdad? Para que estuvieran ahí, eran amistades que se convirtieron en familia. No siempre fueron los parientes reales quienes nos estuvieron ayudando, pero sí se sentía bien tener toda esa ayuda. Pedir ayuda incluso con lo emocional. Estas herramientas nos permiten enviar, por ejemplo, un solo correo hasta 25 personas. Tú les podrías decir, hey, hoy mi esposo amaneció más confundido de lo normal, está muy agitado, si vienes esta tarde, pues solo quiero que lo sepas. ¿Qué pasa si tú escribes ese correo? Pues eso va a preparar a quienes te están apoyando. Tú no tienes que encargarte de administrar a esa red. Incluso, ¿verdad? Solo puedes identificar lo que necesitas y dejar que alguien más lo haga, algún jovencito, algún voluntario, ¿verdad? Que le guste o sea bueno con la tecnología. Pero invita a gente, ¿verdad? A que se unan a esas listas. Miren, a mí me encanta esta frase. Ser fuerte, sabio y valiente. Sé lo suficientemente fuerte para estar sola, lo suficientemente sabio para saber cuando necesitas ayuda y lo suficientemente valiente para pedirla. No sé por qué comparto esto, pero en el último año he pasado por un divorcio, he tenido que mudarme 2 veces, perdí a mi mamá y todo esto entre mayo y diciembre. No puedo decir cuántas veces he tenido que pedir ayuda, ni cuánto me ha costado emocionalmente. He pasado por tantas pérdidas, por tanto duelo, y si yo no hubiera practicado este músculo de la vulnerabilidad, no estaría de pie hoy frente a ustedes. He pedido a tantas personas que me ayuden, solo para atravesar por todo este dolor, por todo este duelo, y ahora puedo decir que estoy del otro lado. Pero ¿saben por qué? Porque estuve dispuesta a ser vulnerable y no es fácil.
Hubo días en los que solo podía llamar y estar ahí durante 1 hora, hora y media con mi amiga en el teléfono. Ella simplemente se quedaba ahí escuchando. Para mí eso era suficiente. La gente quiere ayudarnos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ser vulnerables. Necesitamos pedirlo. Y hay que guiarlos sobre cómo ayudarnos, ¿verdad? Hay que liderar con el ejemplo. Ustedes no me conocen, pero les digo esto desde el corazón. Apenas logré sobrevivir el último año, pero ahora, con más fuerza que nunca, puedo decirles, pidan ayuda, reúnan apoyo, porque todos lo vamos a necesitar. Tarde o temprano seremos cuidadores o alguien nos estará cuidando. A menos que muramos repentinamente, ¿verdad? Pero todos pasaremos por este camino. Y el cuidado propio no es ser egoísta, eso no es egoísmo. Cuidarse es preservar nuestra vida. Ya hablamos un poco sobre la perspectiva, hablaremos nuevamente, ¿verdad? De qué es lo que estás viendo, desde dónde te estás enfocando. ¿Estás viendo hacia arriba, estás viendo hacia abajo? ¿Estás buscando cosas positivas? ¿Buscando momentos de alegría? ¿Estás practicando la gratitud? ¿Ves el agujero en la dona o ves la dona completa? ¿Buscas apoyo o asumes que nadie te va a ayudar? Yo quiero cerrar con esto, y es una cita que me encanta. La demencia, y tal vez la vida misma, se aborda mejor no tratando de cambiar las mentes o desafiando la realidad de otra persona, sino esforzándose por comprender una mente, por verla en su contexto, reconocer sus contradicciones y simplemente hacerle saber a esa mente que vale la pena conocerla. Y también tengo esta otra pequeña frase que me gusta mucho y dice, el más pequeño cambio de perspectiva puede transformar una vida. ¿Qué pequeño ajuste de actitud podría cambiar tu mundo? Esa frase la dijo Oprah Winfrey. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Si estás pensando en comprar alguno de mis libros, me encanta. Puedo autografiarlos. Si quieres unirte a mi lista de correos, pues también. Muchísimas gracias por su atención.